poesía, lo que quiero es hacer a un lado el tema y enfocarme en la palabra. El mundo mítico es crear con nuestras propias palabras, con nuestros seres. Dice Viviana González, escritora boliviana mexicana, y hoy conversamos con ella. Nosotros somos Hablemos Escritoras, transmitiendo desde Austin, Texas, y ella es escritora de guión y de poesía, radicada en la ciudad de Houston. Se nacionalizó mexicana en el 2018 y es licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una maestría en comunicación y arte por la Universidad Complutense. Su obra aparece en revistas y antologías internacionales y fue seleccionada para la residencia de escritores Mineral School, Seattle. En el ámbito escénico ha trabajado como actriz, directora y dramaturga. Es un gusto tenerla el día de hoy en esta conversación. Bienvenida sea a nuestro episodio en Hablemos Escritoras y también a su perfil en nuestra enciclopedia en hablemosescritoras.org. Yo soy Adriana Pacheco. Ya se acuerdan ustedes de lo mucho que he platicado de nuestro viaje a Bolivia y de cómo me encanta de verdad este espíritu boliviano. Las escritoras bolivianas son tan poderosas, tienen estas voces que nos simbran con unas ideas, unas metáforas, unas imágenes, unos temas que verdaderamente nos conmueven. Y bueno, me dio muchísimo gusto cuando se estableció el contacto con Viviana González, porque ella es boliviana, pero además boliviana mexicana. Ahorita nos va a platicar un poco porque me parece que ha viajado y ha vivido en varios lugares. Y bueno, pues ya con eso se amplía muchísimo, tanto la visión, ¿no? Viviana, qué emoción tenerte en Hablemos Escritoras. Bienvenida. Gracias a ti, Adriana, gracias a ustedes más bien por tenerme en este espacio. Feliz y agradecido. Cuéntanos, ¿en dónde estás ahora? ¿Nos estás escuchando desde dónde? Ahora estoy conversando con ustedes desde Houston, Texas. ¿Qué haces en Estados Unidos, Viviana? ¿Antes en dónde estabas? Uy, sí, es verdad que he estado en muchos lugares. Nací en las montañas de los Andes, en la capital más alta del mundo, en La Paz. Mm. Después nos fuimos, digo nos fuimos porque fue mi esposo y yo a Madrid, donde estudié, donde viví toda mi juventud en Madrid. Después nos fuimos a México, donde evidentemente nos hicimos mexicanos, donde nació mi hijo, Mm. y ya después nos vinimos aquí a Houston. Estoy aquí por una cosa. Mi hijo quiere ser bailarín de ballet profesional, y bueno, esta era una buena opción para comenzar sus estudios. Entonces, la verdadera decisión se dio pues, apoyándolo a él. Sí, una decisión un poco loca, es verdad. No, pues qué maravilla de apoyo. O sea, eso va a cambiar muchísimo su vida, su trayectoria, si tiene las oportunidades, ¿no? Sí, yo pienso que sí, y también, como tú decías, el poder ver otras realidades, creo que nos ayuda mucho a crecer personalmente, además de profesionalmente. Claro. Y a pesar de que estás fuera de Bolivia, ¿sigues teniendo contacto con la escena literaria boliviana? Me gusta mucho poder seguir la escena literaria, la escena política también de Bolivia. Y como te decía anteriormente, pues escritoras, hablando de mujeres que han estado en este programa también, gente a Sí, la que yo sigo mucho, como es Lucía, Iris, Magela, Giovanna, sí. pero la misma María Galindo, que tiene una parte literaria fuerte, pero también una parte política. Entonces, sí, trato de estar siempre en contacto con mi realidad y bueno, las redes sociales, el internet, todo lo facilita, ¿no? Claro, claro que sí. Fíjate, Iris Guilla, que la entrevistamos en Bolivia en nuestro episodio 584, es una maravilla. Lucía Carballo, 548. Son esta generación de escritoras jóvenes. Yo estoy muy afortunada, somos muy afortunados de tener a Mónica Velázquez, que nos ha educado tanto. Y bueno, algunas otras voces en la diáspora, como Magela Buduán y Giovanna Rivero, han hecho un campo enorme, ¿no? Cuéntanos un poco también acerca de esto, de tu obra, cómo se influye, cómo ves ahora tu obra y cómo te ves a ti misma como escritora, ya con este bagaje de estar en un país como es Estados Unidos, ¿no? Ujú. Es difícil a veces sentirme, incluso llamarme poeta, me resulta como una palabra muy grande. Em,
Entonces, decirme poeta, autonombrarme poeta, me parece muy grande, pero sé que ha sido un camino un poco largo ya de tratar de escribir poesía, de tratar de encontrar ese camino de lo poético en mí misma como persona, de lo poético como familia, ¿no? Creo que ha sido un camino largo, un camino bonito, divertido, lleno de amor, en el que he conocido muchas cosas, en el que he leído, en el que continúo leyendo. Y en ese sentido me gusta mucho todo lo que he escrito. Hay cosas que me parecen que están mal hechas, creo que eso nos pasa a todos los escritores, pero creo que debería estar contenta de lo que he hecho, de lo poco o lo mucho que uno hace, de los libros que uno lee y también de los amigos que te lleva la poesía, estos encuentros. Creo que es algo que estas pláticas, por ejemplo, contigo, etcétera, por mucho que sean a distancia, creo que son encuentros con gente que está buscando eso, lo poético, la poesía, lo literario, o sea, estamos constantemente buscando algo y en ese sentido creo que la poesía, el escribir poesía me ha llevado sobre todo al contacto humano y eso hay que agradecerlo en este tiempo. Claro, claro. Has dicho que la visión es la que te inspira, principalmente empiezas con una imagen y esa imagen te detona a veces un poema que va a tener éxito y a veces alguno que se va a quedar a mitad del camino, como sucede con todo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué hay del sentimiento? Evidentemente hay una cuestión que tiene que ver mucho con la visión para escribir poesía y por eso creo que no puedo ser buena narradora o buena cuentista o buena escritora de novelas, porque para mí todo tiene que ver con una visión, con una imagen que se presenta. Ahora, tú hablas del sentimiento, obviamente se te presentan en la vida muchas imágenes que pueden ser ficticias, creadas en tu mente, o pueden ser reales. Ahora, no todas esas imágenes nos llevan a un sentimiento, pero sí muchas de ellas. Entonces, claro que hay un trabajo conjunto entre la presentación de la imagen y el sentimiento que ésta desencadena, ¿no? Claro, Y ahí es cuando comienzo a escribir poesía o intento hacerlo al menos. Ujú. claro. ¿En qué poetas sientes tú que tienes, pues es complicado hablar acerca de inspiración, pero sí hay una historia de lectura, ¿no? En los Ujú. escritores. Se regresan a ciertos libros, a ciertos autores, a toda la obra de ciertos autores. Dentro de lo que es la poesía, ¿a quiénes regresas? ¿De dónde crees tú que también parte mucho de tu espíritu poético? Uy, qué difícil, ¿no? Preguntar eso y responder eso también, porque ¿quiénes son los grandes escritores? ¿A quiénes regresa siempre? Son muchos. Y son muchos también a los que no conocemos, ¿no? Autores jóvenes que están escribiendo seguramente cosas increíbles y que es muy difícil a veces acceder a su obra. Por ejemplo, me pregunto yo el otro día, ¿cuánto acceso tengo yo a la literatura africana? Claro. Casi Oh, ninguno, sí. nulo. Imagínate, nada. Qué Entonces, bárbaro. ¿cuánto de ese mundo me estoy perdiendo? ¿Cuán Sí, limitada es mi visión cuando escribo si no puedo acceder a un continente tan vasto, tan gigante, tan duro, con una historia tan difícil como es el África y del que yo prácticamente soy una completa ignorante? claro. ¿Qué Igual me yo. estoy perdiendo, por ejemplo, de la literatura asiática, de la tradición oral asiática? Muchísimo. Claro. Y lo mismo sucede con Europa, etcétera. Si nos vamos con todo, incluso con América Latina, cuánto yo sé realmente, por ejemplo, de la literatura colombiana, no se puede resumir en el Gabo. Claro que no, hay Claro. mucho más allá. Entonces, yo me presento y me siento una completa ignorante, con una visión pues limitada, pero dentro de eso creo que tengo que agradecer y a los que siempre voy a regresar es a las tradiciones orales. Y en eso quiero agradecer mucho a mis México me ha abierto los ojos a una tradición oral exquisita, maravillosa, de la que yo, como boliviana mexicana, me siento profundamente orgullosa. Nuestras tradiciones orales, regresar a esas historias que nos contábamos cuando se cortaba la luz, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Sí, Trato sí. de regresar siempre a eso. O sea, viajo con, sí, te puedo mencionar a Charles Baudelaire, a Alejandra Pizarro, Jan Sexton, Emily Dickinson, entre poetas, etcétera. Pero si tú me preguntas, ¿a quién tú regresas?
creo que regreso a la tradición oral. Creo que es algo que también deberíamos todos regresar a esa práctica de contarnos historias. Claro. Ay, no puedo recordar el nombre de la escritora. Qué cosa más linda acabas de decir. Ahorita dijiste cuando se va la luz, cuando se iba la luz de lo que Ujú, platicábamos, porque ujú. hace no muchas, unas semanas entrevisté, ay, ahorita me tengo que acordar, y decía exactamente lo mismo, cuando se va la luz. Y bueno, yo me imagino que hay muchos países en donde no tienen esta realidad que tenemos los latinoamericanos, en que seguido se nos va la luz, ¿no? O se nos iba la luz, entonces era ya parte de nuestra vida. Qué maravilla. Y Y ahorita, debería írsenos la luz más, ay, para sí. así volver a acercarnos más entre nosotros. O sea, si se nos va la luz, inevitablemente debemos dejar el celular y debemos conectarnos y contarnos historias. Yo creo que en estos momentos, como estamos tan hiperconectados y a la vez tan poco conectados, ojalá se nos vaya más la luz. Ujú. Cierto, exactamente, exactamente. Y ahorita que estás hablando de la tradición oral, fíjate que hace muy poco estuvimos en un congreso bellísimo que organizó la Universidad de Houston y estuvimos Liliana Colanzi, Magela Buduán y yo, hasta bailando cumbia, ¿te imaginas? Eso estuvo genial. Y estábamos pensando precisamente y platicando sobre estas escritoras que necesitamos regresar a ellas cuando vienen, por ejemplo, de pueblos originarios, ¿no? De esta tradición oral que se rescata de madres a hijas y también de padres a hijos, ¿no? Definitivamente. Y bueno, hablando de madres, tú tienes un libro que me parece que será publicado en este año, que ya viene, que se llama Mamá tiene miedo. Qué título, ¿verdad? O sea, fuerte. ¿Cómo llegas a un título así? Y cuéntanos de este libro que viene. ¿Estás emocionada? Muy emocionada, es un libro al que le tengo mucho cariño y debo decir además que fue un poco difícil la publicación y que se lleve a cabo porque es la historia de una madre que sufre de depresión, Mm, pero es la historia contada desde la voz de un niño, mm, de su hijo, ¿no? Entonces, cuando lo envié, error mío, a editoriales infantiles, claro, dijeron que no, y luego lo seguí enviando y las respuestas además no era, no, era, nos gusta el libro mucho, pero no, no, en este momento no podemos publicarlo. Y ahí se quedaba. mm, Pero creo que al final, ahora que se va a publicar y cuando lo platiqué con otras personas, creo que el problema de Mamá tiene miedo, si es que hay un problema, es que en este momento sí hablamos del dolor o el dolor está bien si existe siempre una sanación o si vienen estos temas de la resiliencia o si es una especie de pedagogía emocional, ¿no? ujú. Va a haber una sanación para la mamá, o sea, una especie de final feliz. Sí. Pero en Mamá tiene miedo, no hay una redención. Mm, No busco que la mamá agrade o no agrade. Busco una historia, tomo una familia y un momento de su vida es lo que se presenta. Una mm, mamá que sufre de depresión. Es verdad, no se va a curar, es verdad, no tiene una redención, es verdad que no tiene algunos elementos que pareciera que a efectos de ventas, pues funcionan. Mamá tiene miedo en ese sentido, digamos que no funciona. mm. Qué bárbaro, qué fuerte. Y sí, tienes razón, o sea, es un final que siempre se espera, ¿no? Que sea feliz, por decirlo así, o de alguna manera que haya una redención y una, no sé, alguna recuperación, pero pues si no es el caso, no es el caso, ¿no? Tampoco podemos endulzar. Pero también aquí hay una cosa, creo que es importante. La mamá no se cura, es verdad, pero se cierra el libro diciendo, em, todo en la vida pasa, incluso los días negros, porque nada es eterno. Entonces también entender que la vida es eso, nuestros Mm, momentos oscuros y nuestros momentos luminosos. Y creo claro, que todos tenemos eso, ¿no? claro. Encerrarnos en la idea un poco del coach, de este coach muy emotivo, muy positivo, de hay que ser siempre luminosos y hay que ir siempre adelante. No, hay momentos que tenemos luminosos, pero también hay momentos oscuros. Y todo va a Claro, pasar, claro. porque pues, así es la vida, todo pasa, nada, nada es eterno.
Claro. Y hablando de momentos luminosos, déjame mencionar alguno de tus premios. Muchas felicidades, Viviana, por ellos. Premio Nacional de Literatura en Poesía, Gobierno Municipal de Santa Cruz, Bolivia, en el 2019, que este fue por Hay un árbol de piedra en mi memoria. Es un libro que ya sale premiado también con medalla de oro al mejor libro de poesía en el International Latino Book Awards. Ese fue en el 2022, apenas, celebrado y premiado, pero además fuiste finalista también del Premio Internacional de Poesía Nueva York Poetry Press Ujú. por Te doy el tiempo de un zapato. Cuéntanos qué ha sido para ti tener estos reconocimientos. Obviamente el reconocimiento no lo es todo para un escritor, para una escritora, pero de alguna manera siempre abre como un momento y a veces un camino, ¿no? Para quienes ganan o son finalistas en ciertos premios. Totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, ¿qué significan los reconocimientos? Que te voltean a ver, Mm, porque antes nadie te voltea a ver. O sea, yo antes de los premios era la misma y escribía lo mismo. Lo que pasa es que nadie volteaba a verme, ¿no? mm, Y ya cuando ganas, pues ya voltean a verte y las editoriales te quieren publicar, ya te hacen entrevistas, etcétera. Así es triste, pero así es. De los reconocimientos que he tenido, el de Los Ángeles, luego he sido finalista, el que lo llevo con mucho cariño es el de que gané en Bolivia, porque fue mi primer libro de poesía y me lo premió Bolivia, que es mi país. Entonces dicen, nadie es profeta en su propia tierra, pero a mí me premió mi país y entonces me siento muy feliz por eso. O sea, es el premio al que le tengo más cariño porque viene de mi tierra y entonces eso me alegra mucho y además ese es el premio que me ha abierto muchas puertas. Después de ese, siento que la gente ha volteado a verme, que me han escuchado y en ese sentido también me pone un poco triste, pero lo entiendo, así funciona el mundo, ¿no? De que hay tantísimos escritores que seguramente con una obra brutal, increíble, y nadie los voltea a ver, y qué difícil llegar a las editoriales, aunque cada vez hay más editoriales independientes, pero qué difícil ser reconocido cuando tienes un premio. Y antes, no, eso es triste, pero pues parte de la realidad. claro, claro. Pues qué bonito la manera como lo dices y también habla de una muestra como de humildad, de ver esto pues también con perspectiva, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues platiquemos de Taxuma. Qué libro tan interesante, o sea, esta cuestión también de la memoria del cuerpo, de la violencia, ¿por qué no, verdad? Y hay un poema que es el que le da el título al libro precisamente, es una voz poética muy interesante en donde está la figura del abuelo. Y Ujú. hay escritoras que sí le han escrito a los abuelos, escriben por supuesto al padre, pero me parece muy lindo cuando se refieren a ese abuelo. Y dice en este poema y también en No he querido nombrar a mi clavícula. Ujú. Cuéntanos acerca de escribir sobre estos vínculos familiares que atraviesan el libro de Taxuma. Ujú. Es la primera vez que le escribo a mi abuelo, ya había escrito a mi abuela, etcétera. Y es una cuestión muy curiosa lo que ha sucedido. Yo creo que mucho en los milagros de la poesía, en los milagros que se da a través de la literatura. Yo le escribí a mi abuelo porque estaba en una beca en Seattle, la de Mineral School, la que da Seattle Escribe. Mm, Es ahí donde nació este libro. Y entonces yo veía las montañas, veía la montaña Rainier allá en Seattle y pensaba en los Andes, inmediatamente en mi abuelo, y ahí comencé a crear la historia de mi abuelo. Cuando publiqué este libro me llamaron de Antofagasta, Chile. mm, Mi abuelo nació en Antofagasta. Entonces fue mm, una cuestión curiosa porque el único libro que escribí de mi abuelo fue publicado en la ciudad, en la pequeñísima ciudad donde él nació. ¿Qué mm, tanto atraviesan em, la familia, la voz de todos los escritores, incluso pintores, etcétera? Creo que es inevitable porque es pues tu mundo más cercano, para bien o para mal, ¿no? mm, Porque pues para mal también podemos encontrar mucha literatura que se enfrenta, es la única manera de enfrentarse a, a una serie de injusticias que muchas veces un ser humano sufre en su propio hogar.
En este caso, pues es un homenaje a mi abuelo, pero también a las montañas eh, y a la muerte, ¿no? Especialmente a la muerte, porque en Mineral, en este pequeño pueblo, todo estaba rodeado de la muerte, del cementerio, etcétera. Entonces sí fue un viaje muy a la muerte, pero fue una mera casualidad o un ejercicio más bien de magia. Claro. Oye, qué hermosura que estuviste en el retiro de Seattle Escribe. Nosotros tuvimos el gusto de tener nuestro primer tour de Hablamos Escritoras en el primer año de tour. Una de las paradas fue precisamente Seattle y ahí estuvimos con María de Lourdes Victoria y todo ese Ujú. equipo maravilloso, lo que han hecho ahí. Estuviste con Claudia, me imagino, que también ha de haber sido muy lindo, ¿no? Platícanos un poco de ese tiempo. Yo estoy muy agradecida. Teatro, fue un lugar para escribir, para conectar, porque no puedes escribir sin conectar con lo humano, conectar con la naturaleza. Fue un sitio también, vuelvo a decir, de magia, porque la chef que nos preparaba la comida todos los días había vivido en Bolivia 15 años, entonces hablaba un español perfecto con acento boliviano. Entonces fue una suerte de magia. Yo siempre recuerdo a Seattle como esa especie de magia donde estaba los muertos, el cementerio, las conexiones humanas en la noche leyendo poesía, en la montaña, la energía de los venados. Y creo que esa energía que tiene que ver con la vida y la muerte es lo que he querido plasmar en Taxuma y por eso también lleva el título de Taxuma, porque he jugado un poco con las lenguas indígenas que hablan ahí y es un homenaje al Monte Rainier, que era el que veía todas las mañanas. Ujú. ¿Qué quiere decir Taxuma? ¿Monte? No, Taxuma es el nombre de Rainier, la montaña. En realidad es Taoma. Tauma. Taoma es la montaña que está en Seattle y que se puede ver tanto desde los Estados Unidos como desde Canadá. Es el nombre tradicional del Monte Rainier y puede ser traducido como la madre de las aguas, ¿no? Mm. La montaña Taoma, y que yo jugando con eso le he puesto Taksim. Ujú, La madre de las aguas. Qué ujú. interesante, qué maravilla. Viviana, ¿en qué estás trabajando ahora? Uy, ahora digo, adentrarme en una obra de teatro eh, sobre la historia una historia real de un perro que llega con su dueño a España de forma ilegal. eh, y el único que tenía papeles era el perrito. eh, y es una historia muy triste, terrible, y la quiero llevar a teatro. Y por otro lado, me gustaría hacer un poemario dedicado a la imagen de Jesucristo. Wow, wow, qué bien, qué bárbaro. ¿Nos quisieras leer de tu libro precisamente de Taxuma? Hay, ahorita que estás hablando de un perrito, sería lindo este poema, Años atrás, un pájaro decidió. Me encanta cómo además se encabalga el título con la primera línea. Eso es muy lindo, esa continuidad, ¿no? Años atrás, un pájaro decidió golpear su cabeza contra mi chamarra. Fue en Miraflores. Entonces me di cuenta que el mundo podía ignorarme. Hay formas de lograr la invisibilidad. Frente a una casa blanca donde velaban muertos con hojas de coca y café en polvo. Quisiera llegar ahí nuevamente para que no me encuentren el hambre, ni la sed, ni el tiempo. Yo le arrojaría piedras pájaros a la muerte, sin este gemido agudísimo, sin esta amarilla sobriedad de los años, sin este temor constante de caer. ¿Qué es para ti, además de lo que es lo visual, en el momento de escribir poesía y de crear un ritmo? Yo creo que intento jugar mucho con, a veces dejar de lado el tema, ¿no? O sea, el tema y más bien enfocarme más en el tratamiento. Y eso es lo que me gustaría trabajar más, explorar más, trabajar un poco más la palabra, el juego de la palabra. ¿No? No centrarme únicamente en quiero trabajar este tema, ¿no? Sino cómo abordo ese tema desde la palabra, cómo juego con la palabra, cómo puedo buscar
mi propio lenguaje, em, sí, mi propio mundo. Es algo que también creo que lo comparto con mis estudiantes. Más allá del tema, lo que tenemos que buscar es nuestra autenticidad, nuestro propio lenguaje, nuestro propio mundo mítico. Y creo que ese es mi mayor ejercicio, buscar ese mi mundo mítico en el que me quiero adentrar. A veces pongo como un ejemplo, puede parecer un ejemplo un poco superficial, pero creo que es un buen ejercicio para algunos estudiantes. Pensar en esta obra, en esa película que se llama El laberinto del fauno, Sí. ese mundo mítico que crea el director, creo que es algo que tenemos que buscar todos, crear nuestro propio mundo mítico y aparte con nuestro propio lenguaje, con nuestras propias palabras, con nuestros seres, con esas criaturas que deambulan, que sean nuestras. Y creo que ese es mi ejercicio más importante, crear el mundo mítico que sea mío, o sea, que tenga realmente mi voz. Qué maravilla. Mi mundo mítico es crear con nuestras propias palabras, con nuestros propios seres. Me encanta. Y además estás tomando el laberinto del fauno. O sea, Guillermo del Toro, si algo hace, es crear esos seres, ¿no? Uh -huh, Ahora lo hizo de nuevo con la película de Frankenstein, que ha sido además tan polémica y tan polemizada porque el tratamiento de un personaje como uh -huh, lo que es la bestia, el monstruo, el uh ser, -huh. todos los nombres que ha llevado, y que alguna vez leí un artículo muy interesante que decía, ¿por qué nos empeñamos a llamarle al monstruo Frankenstein? ¿No? Y es este error tan repetitivo, ¿no? Pero es precisamente eso lo que estás diciendo, ¿no? Crear este ser que viene de un imaginario nuestro muy propio. Cuéntanos acerca del cine, cuéntanos de tus otras facetas como escritora, del teatro, ¿no? De esta escena, ¿qué es lo que te permite a ti esa otra escritura, ese otro lenguaje? Me gusta mucho el teatro y no puedo decir que soy una actriz profesional porque no lo soy, soy amateur, pero en este tiempo aquí en Houston, el mismo hecho de que mi hijo es bailarín de ballet, yo he comenzado a explorar un poco cómo se mueve el cuerpo y cómo mi cuerpo no se mueve, porque me doy cuenta de que mi cuerpo es limitado, ¿no? O sea, no lo llegas a conocer del todo. Y entonces el teatro me está permitiendo eso, el poder trabajar la parte corporal, experimentar un poco con el cuerpo. Y también el teatro ha significado para mí una exploración familiar. Mamá tiene miedo, que todavía no se ha publicado, sí se ha presentado en formato de teatro en la Universidad de Nueva York el año pasado. Un teatro a lo pobre, es decir, al estilo brechtiano de Bertolt Brecht, un teatro realmente a lo pobre. Nuestro presupuesto como familia fue de $250. Oh. Hicimos todo y me siento muy feliz porque en la actuación estuvimos mi hijo, mi esposo y yo. Mi esposo y mi hijo no son actores, yo he tenido un poquito más de roce con el escenario y hicimos toda la escenografía de cartones y la verdad es que tuvo una buena recepción. Fue una exploración interesante con gente que no hace teatro, cómo acercarte al teatro, cómo ser tú también una directora sin ser una directora profesional. Hace una semana también presenté aquí en Houston una obra que se llama Intemperie, que hablaba de lo masculino, y 6 hombres que no son actores profesionales se acercaron al teatro. Y entre todos escribimos la obra, bueno, la escribí yo, pero con sus historias, que tenía que pasar por qué es ser hombre en este momento. Y me gustó mucho porque de manera orgánica ellos no hablaron ni de las nuevas masculinidades, que yo no las entiendo, ni de micromachismos, ni de estos nuevos términos, ni siquiera se enfrentaron al feminismo o a, bueno, estos enfrentamientos que pareciera que funcionan en las redes sociales o que todo el mundo se quiere enfrentar con todos. No, en el momento de sentarse a hablar de lo que es un hombre, de responder qué es un hombre, ellos hablaron del amor, ellos Mm. hablaron de sus madres, ellos Ah. hablaron del dolor, ellos hablaron de la frustración. Y entonces todas esas ideas preconcebidas que están en nuestro inconsciente colectivo de lo fuerte, el que provee, el dinero, se fueron, pero se fueron de manera orgánica. Porque cuando nos sentamos a escribir, después de hablar de lo fuerte, del dinero y bla, bla, bla,
Ellos dijeron, el amor, mi mamá, el dolor, el llanto, mi perro, mi novia. Entonces, todo este discurso, si te das cuenta, que pareciera que ya es de moda, que el micromachismo, las nuevas masculinidades, todo se fue para que quede lo esencial. El Qué amor, increíble. la madre, mi pareja, mis miedos, mi llanto. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido la recepción, de este tipo de puestas en escena? Pues muy bien, te digo, seguimos haciendo teatro a lo pobre, quiero seguir haciendo teatro a lo pobre. No me interesa mucho este teatro que se puede presentar solamente en grandes escenarios con iluminación, etcétera. No, yo creo que hay que hacer teatro de calidad, porque una cosa es teatro a lo pobre y otra cosa es teatro de calidad, con temas interesantes que toquen a los demás y también acercar a la gente a hacer teatro, ¿no? No me gusta mucho la figura del intelectual, del poeta, del escritor, como si fuera alguien intocable, ¿no? Ese que nadie puede acceder, acercarse, el elegido por los dioses. Yo creo que todos tenemos que escribir teatro, todos tenemos que tratar de actuar, todos tenemos que escribir poesía, porque todos tenemos algo que contar. Después, la forma se irá puliendo, pero no creo que yo o cualquiera que ya escribe y publica debería cerrar la puerta a los otros. Al contrario, deberíamos abrir la puerta a que todos escriban poesía. Porque si todos escribimos poesía, mala o buena, al menos todos estamos haciendo algo juntos, que es una búsqueda de esa utopía, de encontrar algo mejor, ¿no? Claro, claro, magnífico. Pues mira, eso inspira muchísimo a otros que están como dudando cómo entrar, ¿no? Cómo insertarse en la escena literaria. Y estoy hablando en el extenso sentido de la palabra literaria que abarca otros géneros y eso, bueno, pues es muy importante. Pues qué maravilla. Déjame contarte que ahora tenemos una nueva sección en Hablemos Escritoras porque estamos muy intrigados en ver qué responden a estas 3 preguntas breves con 3 respuestas breves. Ujú, Así que, bueno, la primera idea es tratar de ser sucinto, de ser breve en las ujú, respuestas, porque ahí es en donde viene precisamente el reto. Y la ujú, otra es en contrastar lo que están respondiendo, porque son las mismas preguntas para todas las escritoras. ¿Te parece bien si te las hago? ujú, claro. Bueno, pues vamos a empezar. La primera es, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Ok. Número uno, tengo que escribir en la mañana. No puedo escribir en la tarde. No. Si pierdo mi mañana, he perdido el día. Ese día no voy a escribir. Número dos, cuando estoy muy cansada y aburrida, la verdad es que sí entro a las redes sociales a ver videos de perritos y de gatitos. Me encantan y me puedo quedar horas viendo perritos y gatitos. Pero o sea, desde los videos más absurdos hasta los más divertidos, según yo, y enviar a todos de perros y gatos. Em, y ya cuando me siento muy abrumada en mi escritorio, porque me gusta escribir en mi lugar y en mi escritorio, un ejercicio muy temática, corro, a veces corro. Entonces, para liberarme un poco de mi mente y todo eso, necesito correr. Pero si me preguntas qué hago cuando estoy escribiendo, sí, ver videos de perros y gatos. Me encanta. Bueno, la segunda, ¿cuál fue el consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? No lo hagas. Creo que eso es una de las cosas que siempre te dicen, no lo hagas, te vas a morir de hambre. Sí. Me encanta. Hay otras que han coincidido exactamente en lo mismo o en algo muy parecido. Me encanta la respuesta. Y la última, ¿piensas en el lector mientras escribes? No, no lo hago. Nunca. Es interesante también, ¿no? A veces también escribir para una misma, ¿no? Es una manera muy contestataria a no escribir hacia los otros, ¿no? Eso es muy importante. Pues increíble lo que estás haciendo ahora, Viviana. Gracias por esta entrevista, ha sido magnífico tenerte y obviamente vendrán muchísimas otras conversaciones con tus libros que han de venir y con tus puestas en escena. Muchísimas gracias. Gracias a ti y me gustaría terminar con unas cuantas cosas Claro. que quería decir. Creo que, no sé si cómo se pueda tomar a veces esto, pero
Creo que en este momento en el que estamos, hay algunas cosas que no me gustan en general de cómo está la creación, en el sentido de que me parece que a veces hay un discurso dominante em, y que nos está llevando un poquito a una sintonía con una agenda cultural y hay que tener cuidado, cuidado con la homogenización, porque de la homogenización es de lo que queremos huir. Entonces, todo tema es legítimo, sí, pero no todo poema sobre un tema legítimo necesariamente es un buen tema. Entonces, estamos en un momento en el que estamos queriendo escapar, queremos denunciar mucho, queremos denunciar todas las injusticias, etcétera, pero también por buscar eso, cuidado caigamos también en la homogeneización de los temas y en esta repetición de algunos temas. Creo que lo poético, lo literario, el arte debe tener un ejercicio de verdadera libertad, ¿no? De verdadera libertad donde no entremos a unos discursos dominantes o unos discursos de moda. Entonces yo les invito a los nuevos escritores y a nosotros como escritores, no es necesario, no deberíamos escribir para agradar, no deberíamos escribir siempre lo políticamente correcto. Creo que la literatura, el arte, nos da ese espacio de no ser siempre políticamente correcto. Excelente. Bueno, pues es obviamente otra manera de invitar también a la escritura reflexiva, a la escritura que rompe muchos paradigmas, ¿no? Que eso es algo que tú también estás haciendo. Pues muchísimas gracias por esto, Viviana, y seguiremos trabajando y conversando en Hablemos Escritoras contigo y sobre tu obra. A ustedes las gracias, continúen con esta labor, gracias por el espacio y pues ya nos encontraremos en otro momento. Claro que sí. Un abrazo muy grande desde Austin, Texas. Abrazos. Qué gusto haber recibido el día de hoy a Viviana González. Muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a ustedes que nos siguen en tantos rincones en el mundo. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Mesa LAM, Literatura alrededor de la mesa, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmok. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boikova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.